Este es un mensaje del pastor Paul Shirley, invitado para la conferencia El Hogar Cristiano, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si acabas de venir y visitando nuestra iglesia esta mañana, o para recordarle a alguno de ustedes, parte de nuestra familia Cornerstone, estamos terminando lo que será la quinta sesión de una conferencia que hemos llamado El Hogar Cristiano, que va con nuestro hermano Paul Shirley. Él va a venir aquí, un libro que escribió, hay algunos allá atrás, lo puede tomar uno de ellos cuando vaya saliendo antes de que se terminen, pero le pedí a Paul que viniera aquí porque es mi querido amigo y quería pasar tiempo con él, pero también por todos los libros que he leído acerca de la crianza de los hijos, todas las enseñanzas que he escuchado sobre el tema de la familia, el matrimonio, la esposa Paul, realmente para mí, para mi esposa Bethany, es la voz más fuerte en términos de cómo queremos pensar sobre estos temas acerca de las escrituras. Al menos esta última temporada de nuestra vida ha sido una gran bendición para nosotros y le pregunté que viniera para enseñarnos acerca de la familia. Ayer hizo 3 sesiones y por favor vayan y escúchenlas en el website de los esposos y cómo inculcar tu familia, aislarla de la cultura. Y esta mañana vamos a escuchar, él va a hablar un poco acerca de la vida familiar y la crianza. Y quiero hacer un comentario acerca de Pablo antes de que venga, para que escucharon el Q&A anterior y lo puede escuchar sobre él, pero quiero hacer un comentario acerca de él. Pero sabes, esto es lo que yo diría acerca de mi amigo Paul Shirley. Hay muchos hombres que son excelentes predicadores y Pablo es un excelente predicador. Van a escucharlo en un momento, pero hay algunos hombres que cuando ellos predican la palabra de Dios, es evidente para ti que están pastoreando lo que están y mostrando lo que están predicando, porque cada punto que lo dejan no solo lo quieren dejar en tu mente, sino que van a tomar tiempo para entrar y tratar de meter ese pensamiento en su corazón. Y eso es lo que amo acerca de Pablo. Él no solo quiere presentar la información, sino quiere tratar de predicarte a nuestro corazón. Y ustedes, gente joven que están aquí, todos son niños, todos esos adolescentes que están en la casa de los padres, ustedes van a escuchar mandamientos de la escritura para ustedes de esta escritura, y estoy muy emocionado de ello, estoy orando por eso. Así que con esa introducción podemos darle una gran bienvenida a nuestro amigo Paul Shirley. Buenos días, Cornerstone. Es maravilloso estar aquí con ustedes en este día del Señor. Les traigo saludos de mi iglesia, la comunidad de la gracia en Wilmington, Delaware, donde quiera que esté en el mapa. Mi iglesia me envía aquí con su amor, con sus saludos. Toda nuestra congregación ha estado orando por esta iglesia probablemente antes de que muchos de ustedes fueran parte de esta iglesia. Desde el principio hemos sabido que el Señor puso en el corazón del pastor Darren lo que el Señor puso en el corazón del grupo de los individuos que vinieron de Founders y plantaron esta iglesia, y nuestra iglesia ha estado muy emocionada de poder observar desde lejos y al mismo tiempo animarlos por el reporte que hemos escuchado de aquí y escuchar de ustedes y el ministerio aquí. Y así que vengo con gran emoción y gran amor de nuestra congregación para ustedes. Y también vengo con muy emocionado, muy feliz de pasar tiempo aquí con su pastor. Pastor Darren es un querido amigo mío. Darren y Bethany son una familia muy dulce, son amigos muy amados, tienen un gran impacto en mi vida. Poder confiar en un hermano pastor cuyo corazón está estrechamente unido al tuyo. Es algo maravilloso, es muy cómico, gracioso, porque en virtud de la constitución natural, la disposición natural, el temperamento natural y la personalidad, no creo que haya dos personas más diferentes en el mundo que Darren y yo, pero en términos de liderazgo, de dones espirituales, convicciones, la forma que pensamos acerca de la palabra de Dios, la forma que pensamos acerca del ministerio, nunca he conocido un hermano pastor con el que tenga más convicciones en común y un corazón en común. Y cada vez que estamos en el teléfono, y lo cual hacemos a menudo, es un gran estímulo para mí
poder hablar con el ministerio, con su pastor y aprender de él y ser animados uno por el otro. Y es tan genial la manera que el Señor ha tomado a dos hombres diferentes, diferentes orígenes, y a través de la regeneración, a través del entrenamiento, a través de los dones, los ha convertido en siervos similares para su reino. Y eso es un gran estímulo para mí. Y algunos de ustedes después estaban diciendo, eso es genial ver ese pregunta y respuesta hablando con el pastor de esa manera. Bueno, deberían escuchar nuestra conversación en la llamada, porque es exactamente lo que hacemos en las llamadas. Y por eso es genial estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado por muchas razones, pero más emocionado estoy porque vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Así que permítanme invitarlos que vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Y Efesios capítulo 6. Este fin de semana estamos estudiando capítulo 5 y capítulo 6, el tema del hogar cristiano. En otras palabras, lo que Dios quiere para la vida familiar. Y como hemos visto, el hogar cristiano, la familia, es una dulce gracia del Señor. Hay tantas bendiciones, hay tantas alegrías, hay tantos beneficios en la vida familiar. Pero incluso con toda esa alegría y esos beneficios de la familia, también reconocemos que puede haber muchas luchas, como es el caso de la mayoría de las cosas en la vida. Esas experiencias y esas situaciones en nuestra vida que son más beneficiosas también pueden ser las más desafiantes. Lo que más se aprovecha al máximo también puede ser algo con respecto a lo que verdaderamente se trata con la familia. Tiene esas implicaciones. Mantener una familia espiritualmente sana, criar hijos con mentalidad espiritual. Esto es un trabajo duro. Vivimos en un mundo caído, con influencias del mundo caído, incluso en nuestros propios corazones. Tenemos inclinaciones, luchamos con esos viejos deseos carnales y egoísmos de nuestro corazón. Y todo eso amenaza la paz y el gozo que experimentamos en la vida familiar. Así que cuando llegamos este fin de semana reconociendo que estos son asuntos importantes y difíciles al mismo tiempo, y por cierto, creo que incluso se podría decir que nuestra propia cultura nunca ha sido más difícil, porque además de todas las influencias internas y todos los conflictos relacionales que pueden perturbar el hogar, tenemos un ataque total al hogar que se avecina desde el mundo, o que se está dando al mundo. Por pocas veces en la historia de la humanidad ha habido este tipo de ataques ideológicos contra el diseño de Dios y la familia. Y usted diría, bueno, esos predicadores y girando, eso es todo lo que siempre los predicadores hacen. Los expertos políticos dicen que esta es la elección más importante de su vida, como lo que ha sido y todo el tiempo ha sido así cuando vienen elecciones. Y los predicadores dicen que este es el peor momento para vivir. Bueno, puede que me hables un poco de eso, pero piénselo, medite en ello. ¿Cuándo en toda la historia del mundo ha habido una cultura que no haya sido capaz de diferenciar la diferencia entre hombre y mujer? En toda la historia del mundo, ¿ha habido alguna vez un pueblo tan confundido sobre los mismos temas que están en el centro de la familia? Vivimos en la primera generación en la historia del mundo que ha rechazado abiertamente y legalmente la definición del matrimonio que Dios estableció. Esas cosas nunca habían pasado, pastor. Estos pecados han sucedido siempre, pero la forma en que han sido codificados y confirmados culturalmente, eso nunca había pasado antes. Y entonces estamos creando a nuestra familia, y tal vez usted aquí ya creó su familia glorioso, entonces anime a otras familias. Pero como iglesia estamos creando familias en medio de una guerra total contra la familia. Sí, puede ver, esta guerra la vemos en diferentes lugares. Pero a medida que estudie lo que el mundo dice acerca de lo que hemos llamado la familia tradicional, nosotros la llamamos la familia cristiana. Cuando digo el hogar cristiano, no estoy diciendo esto es como los cristianos deben ordenar las casas. Cuando yo digo el hogar cristiano, eso es como Dios ha diseñado el lugar, y todos los hogares deberían ser de esa manera. Claro, diríamos que, bueno, los incrédulos no van a hacer eso, pero deberían, y van a ser responsables por ello. Cuando veas el mundo dice sobre el diseño de Dios para la familia, de repente vas a empezar a leer palabras como misógino, opresivo,
leí una conferencia, una nota de un hombre que escribió un libro feminado, el feminismo radical. Dice que el matrimonio es una forma de esclavitud y que si las mujeres van a ser liberadas, entonces el matrimonio debe ser abolido. Eso es la corriente principal que ahora gobierna el mundo. Y como cristianos, lamentablemente la pérdida, hemos sido influenciados por la y lamentamos que viene todo esto que viene del mundo y afecta a nuestra iglesia. Incluso en nuestro duelo debemos reconocer que tenemos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de mantenernos en la línea. Tenemos la responsabilidad de permanecer fieles a lo que Dios ha dicho. Y esta responsabilidad la tenemos ante Dios, de que daremos cuenta por ella a Él. Pero también es una responsabilidad que tenemos con la próxima generación. Tiene que haber cristianos fieles que resistan la influencia de las ideologías satánicas y digan: esto no es bien porque la palabra de Dios dice que debe hacerse de esta manera. Tiene que haber una generación de creyentes que estén dispuestos a ser despreciados, oprimidos, tal vez perseguidos, con el fin de aferrarse a lo que es la verdad. Porque no solo es lo que debemos hacer delante de Dios, sino que es lo que la próxima generación necesita de nosotros. Podemos retorcer las manos una vez, pero este es nuestro tiempo. Aquí es donde estamos. Hace muchos años atrás, 500 años atrás, Martín Lutero encontró su obra al comienzo al principio de la Reforma Protestante. El mismo tema de la justificación, el mismo tema de que alguien era salvo. Tenía que tomar una posición y últimamente instancia, y él al final dice: aquí estoy y no me puedo ir atrás, no me puedo retractar. Y lo que necesitamos en una generación de creyentes con el tipo de fortaleza espiritual, que es decirlo de otra manera, una fe fuerte, suficiente fe como para que esté dispuesto a pararse y decir: aquí me quedo y no cambio. Esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que es verdad. Esta es nuestra hora. Y si vamos a ser hallados fieles en esta hora que el Señor en su providencia nos ha traído, entonces es mejor que estemos seguros de que entendemos lo que Dios ha dicho en su palabra acerca del hogar cristiano. Es tan fácil ser sutilmente influenciado por ideologías mundanas, de tal manera que antes de que te des cuenta, has comprado las mentiras del enemigo y ha caído en su trampa, y de repente no te propusiste y no has pensado de la familia como Dios piensa, y se empieza a pensar de la familia como el mundo lo piensa. Los cristianos no lo dicen, pero terminan ahí. ¿Cómo? Bueno, abandonando sutilmente y lentamente la línea, permitiendo sutil y letalmente la cultura impregne sus pensamientos. Y la única protección contra ese tipo de compromiso sutil es continuar regresando a la palabra de Dios y ver lo que su palabra dice acerca de la familia. Y realmente no hay un lugar más claro en la escritura que Efesios capítulo 5 y 6 de cómo Dios ha ordenado el hogar cristiano. El mundo está tratando de desmantelar la estructura de la vida hogareña. Efesios 5 y 6 está erigiendo esas estructuras, sosteniéndolas. Efesios 5:21 establece el contexto para toda la sesión. Dice, Efesios 21 dice: sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Y es lo que ya hemos hablado en la conferencia anterior, pero aquí está de nuevo, lo hago saber. Cuando Pablo dice que debemos someternos unos a otros, no quiere decir que ante Dios tenemos la obligación de obedecernos mutuamente los unos a los otros sin importar qué. Por ejemplo, si usted dijera: pastor, usted necesita someterse a mí, este sermón necesita ser 10 minutos y usted tiene que, y nos deja todo ese tiempo y ya consumió ese tiempo, no tengo que someterme a eso. Me encantaría, no puedo someterme a eso. Cuando Pablo dice sométase unos a otros, no significa que lo sea de alguna manera. Usted no puede vivir de esa manera es imposible. Además, si trata de vivir de esa manera, la Biblia llama a eso que es temor al hombre, y eso es un pecado. Así que Pablo dice sométese unos a otros, no está diciendo está bien, yo tengo que hacer lo que tú quieres hacer y yo hago lo que tú quieras, simplemente para vivir en la sociedad ordenado, en un hogar estructurado de esa manera. No es lo que Pablo nos quiere decir
cuando dice sométanse unos a todos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice decir? Bueno, cuando él dice sométanse unos a otros, está hablando lo que sigue. A partir dice, él está diciendo allí, hombres, Dios ha diseñado el hogar cristiano para que se mantenga de una manera. Este es el papel, el rol de los hombres, este es el rol de los hombres, este es el rol de los hijos, este es el rol de los padres. Cada uno de ustedes necesita someterse a su rol ordenado por Dios en la familia. Así es como se someten uno al otro. Ese es el punto, el objetivo de esta sesión. Esencialmente, como lo dije anteriormente en la conferencia, en Efesios 5:21, apóstol Pablo le está diciendo a cada miembro de la casa a que haga su trabajo. Este es el trabajo que Dios te ha dado. Si quieres proteger a tu familia de la influencia de la cultura, si quieres honrar al Señor, entonces comienza con un hogar que está ordenado de acuerdo con la revelación de Dios. Esposas, verso 22, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el marido es el cabeza del hogar. Así es como Dios ha ordenado el hogar. Esposos, ustedes son la cabeza, lo que significa que son los líderes en el hogar. El liderazgo es influencia, debe ser el que tenga más influencia en el hogar. No eres la persona más importante en el hogar, pero debes ser la persona más influyente en tu hogar y debes usar ese liderazgo, esa influencia de una manera amorosa, servicial y sacrificial. Es por eso que Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es su trabajo. Ese es el rol que Dios ha ordenado para los esposos. Y ahora, a medida que continuamos trabajando en el hogar cristiano, en el capítulo 6, verso 1 al 4, encontramos la instrucción de Dios para el papel de los hijos y los padres. Escuchen como mientras lo leemos, Efesios 5, 6, 1. Hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo. Porque este es el primer mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Me pregunto, si te preguntara, ¿cuál es la lección más importante que puedes enseñar a tus hijos? Me gustaría saber cuál es su respuesta. Si le preguntara, he pensado mucho en esto, ¿cuál es la lección más importante que puedes enseñarles a tus hijos? ¿Cuál es la cosa más importante de pasarle a la siguiente generación? Y miren, hay muchas cosas que quiero enseñarle a mis hijos. Quiero enseñarles a mis hijos cómo balancear correctamente un bate, porque quiero enseñarles a ellos cómo andar en bicicleta. Recientemente he tenido que enseñarle a la niña cómo conducir un automóvil y oren por mí. Deberías enseñarle a tus hijos a leer. Dios ha dado su palabra en forma escrita. Enséñales a leer para que ellos puedan leer su Biblia. Quieres enseñarles a ir a la iglesia, quieres enseñarles para que sea parte de la iglesia, quieres enseñarles el evangelio, quieres enseñarles los fundamentos del evangelio. Estas lecciones cada vez son más importantes que debemos enseñarle a nuestros hijos, pero hay un principio que se sustenta todas las demás lecciones que debemos enseñar a nuestros hijos. Y ese principio es lo que podríamos llamar la virtud de la sumisión. Le diría que su lección más importante que puede enseñar a sus hijos es la virtud, el honor, la dignidad, la bendición y el beneficio de una vida de sumisión. Y por cierto, de una perspectiva mundana, esto es una locura para ellos. Quiero decir, el mundo literalmente te está golpeando con el mensaje de que cualquier forma de sumisión es mala para ti, que cualquier forma de sumisión es una forma de opresión, que cualquier cosa que tengas que obedecer es perjudicial para ti. Pero a pesar de lo común que ese mensaje es totalmente erróneo. Si tuvieras que hacer un estudiar y simplemente leer toda la Biblia, todo lo que puedas acerca de la obediencia, aprendas todo lo que puedas sobre la sumisión, ¿sabes qué es lo que encontrarías? Descubrirías que la sumisión es una virtud. Descubrirías que la sumisión conduce a la bendición. Descubrirías que la sumisión a Dios, a su providencia en tu vida e incluso a las autoridades que Él ha puesto sobre ti es un
beneficio, es un beneficio para ti. Y esta lección es muy importante para la vida. Si quieres ser un ciudadano productivo, en algún momento tienes que aprender la lección que no todo el mundo hace lo que tú quieres que haga y a veces tienes que hacer lo que las otras personas quieren que hagas. Pero más que eso, si quieres ser un creyente productivo, en algún momento tienes que reconocer que tengo que someterme a Dios. Y el Señor en su sabiduría ha diseñado el hogar cristiano para que sea un lugar donde los niños sean entrenados en esta disciplina vital de la obediencia. Mira, no es fácil, ¿verdad? Como pecadores todos nacemos rebeldes, todos tenemos una aversión arraigada a la autoridad y a la sumisión. El hombre natural no quiere entregar su vida a nada más que sus propios deseos lujuriosos y a su corazón pecaminoso. Entramos en este mundo queriendo hacer lo que queremos hacer y vivimos en este mundo queriendo intuitivamente que todos los demás obedezcan nuestras preferencias. Y sin embargo, por muy común que sea, esa proclividad natural, esta aversión natural de la sumisión es mortal. Es mortal porque simplemente no puedes vivir tu vida de esa manera. Pero lo más importante, es mortal porque a algún punto tienes que someterse a la verdad del Evangelio para que tus pecados sean perdonados, para que seas salvo por la obra de Cristo. Tienes que doblar la rodilla ante Cristo. Realmente cuando lo piensas, no solo venir a Cristo es una forma de sumisión a su señorío, sino que realmente toda la vida cristiana es el proceso de desarraigar nuestras facciones rebeldes en el corazón y ceder todo en sumisión a Cristo. La vida cristiana está sometiéndose incrementalmente al señorío de Jesús. En realidad toda la vida cristiana es por fe y una vida de sumisión a Dios. Y creo que el Señor en su sabiduría sabía que estamos pasando trabajo con estos, por lo cual Él ha puesto a los niños en el hogar para que comiencen a aprender esta misma lección de sumisión. Y miren, sabemos que no podemos salvar a nuestros hijos. Como dijo el pastor, la salvación pertenece al Señor. No puedo regenerar a mis hijos. El Señor tiene que salvarlo. Pero ¿sabes qué? Pero voy a ser un padre, voy a pastorear, voy a orar para que el Señor los salve. Y voy a criar y pastorear en anticipación de que el Señor los salvará. Y de modo que el Señor decide hacerlos, salvarlos, serán entrenados de tal manera que ya comenzarán a ver la virtud de la sumisión. En otras palabras, no podemos obligar a nuestros hijos a obedecer el Evangelio, pero podemos enseñarles la bendición de la obediencia. De hecho, cuando antes aprenden los niños el valor de la sumisión humilde, cuando antes lo hagan, más fácil será para ellos para someterse a Cristo. Por el diseño de Dios, un modelo de vida de sumisión, la virtud de la sumisión comienza a enseñarse dentro del contexto del hogar. Y es esta idea, es esta lección muy importante de sumisión la que está en el corazón de la responsabilidad de los padres y de los hijos en el hogar. Y eso es lo que vamos a ver el resto de nuestro tiempo, esta mañana. Lo que vamos a ver es, primer lugar, el papel del niño o el rol del niño en el hogar. Y luego, segundo lugar, vamos a ver el rol de los padres en el hogar como lo describe el apóstol Pablo en este pasaje. Y comenzaremos en los versículos del 1 al 3 de Efesios viendo el rol de los niños. Si Pablo está diciendo, está bien, cada miembro de la familia hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un niño? Hijos, ¿cuál es su trabajo en el hogar? Todos los niños a medida que crecen piensan que te van a tener más responsabilidad. ¿Por qué me trata como un niño, papá? Cuando ellos crecen, quiere ser tratado como un adulto. Ok, de acuerdo. Si quiere más responsabilidad, niños, adolescentes. Si quieren más respeto de sus padres y confianza de sus padres, entonces deben comenzar por hacer su trabajo. Y este es su trabajo. Su trabajo es la obediencia reverente. O pasar las palabras del apóstol Pablo, tu trabajo es obedecer y honrar a tus padres. Fíjense en lo que dice Pablo aquí en el verso 1. Hijos, obedezcan a sus padres.
Dios diseñó el hogar de tal manera que ustedes tienen la responsabilidad, hijos, de obedecer a los padres que Dios les ha dado. Dios diseñó el hogar para que fuera dirigido por los padres, no para que fuera dirigido por los hijos. Y por cierto, cuando invertimos eso, surge todo tipo de problemas en ese hogar. Hay todo tipo de efectos negativos de tener un hogar centrado en el niño, pero el mayor peligro de un hogar centrado en el niño, donde los pequeños Johnny o Janie están manejando todo, el mayor peligro es que está enseñando a sus hijos a vivir en una vida egocéntrica de desobediencia. Si haces que tu familia se gire en torno a tus hijos, les estás enseñando que la vida se trata acerca de ellos y no es verdad. Eso es una idea peligrosa en verdad. Ahora, los niños necesitan aprender que no se trata solo de ellos. Los niños necesitan ser enseñados que tienen la obligación de obedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos en sus padres. Y por cierto, padres, si Dios requiere obediencia de sus hijos, entonces ustedes deben requerir obediencia de sus hijos. Si la obediencia no es la norma en tu hogar, y miren, somos misericordiosos, tenemos paciencia, somos amables y no estamos enojados, pero hay una norma y la norma es la norma de Dios. Si no te mantienes en esa norma, entonces le está enseñando a los hijos que está bien descuidar esas normas de Dios. Si no mantienes esa norma en tu hogar, estás enseñando a tus hijos que la obediencia a Dios no es tan importante. Si esto no es el estándar amoroso y misericordioso de su hogar, entonces tus hijos están leyendo Efesios capítulo 6 y están diciendo, Dios estaba equivocado o papá todavía no ha leído este verso. Este es el estándar de Dios. Y fíjense, Pablo no solo nos da la norma o el estándar del Pablo de los hijos de hogar a obedecer a los padres, sino que también responde la pregunta del por qué obedecer. Pablo es muy inteligente, ¿no es así? Le está hablando directamente a los niños y les dice, hijos, obedezcan a sus padres. Y él es un buen pastor, él sabe, él se anticipa la siguiente pregunta, y la segunda pregunta que harían los niños es ¿por qué? Y Pablo lo dice aquí mismo, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto. Justo, es lo correcto de hacer, es justo. Nuestra cultura tiene la mala costumbre de decir, lo haré si creo que me beneficia. Acostumbrados incluso en nuestra cultura, la cultura incrédula, la mentalidad era, lo haré porque es la cosa correcta, y ahora dice, lo haré si hay algo para mí. No le enseñes esa lección a tus hijos, enséñales que tengo que hacer porque es lo correcto de hacer, porque Dios lo ha mandado. Y si es correcto que los hijos obedezcan a sus padres, entonces lo contrario también es cierto. Es malo que los niños desobedezcan a sus padres. De hecho, es muy malo que desobedezcan a sus padres. Hay varios pasajes en la Escritura que hablan de los niños desobedientes o de los hijos desobedientes, y nunca es un asunto de reírse o de burlarse. Nunca es un asunto de burlarse. Consideremos el capítulo 1 de Romanos 1. El capítulo de Romanos 1, tienes una nación que está bajo la ira de Dios. Dios derrama su ira sobre la cultura. Esa es toda la lección de Sodoma y Gomorra. Él no derrama la ira física visible de la misma manera. Solo lo hizo una vez como una lección objetiva. Por lo que Sodoma y Gomorra, específicamente Sodoma, es una de las ciudades más mencionadas en toda la Biblia. Así que lo que Dios hizo fue decir, está bien, voy a juzgar a las culturas colectivamente por sus pecados colectivos. ¿Cómo va a ser la gente de saber eso? Les voy a dar una lección objetiva. Sodoma, voy a juzgar. Y en este momento están probando el infierno en la tierra. Nos encanta la frase, como nos encanta la frase cielo en la tierra, cielos en el cielo. No podemos usar esa frase aquí. Sodoma es el infierno en la tierra. Y lo hizo una vez para decir, bueno, que la cultura quiero que sepan. Luego, en Romanos, entonces, es como Dios derrama ese juicio sobre las culturas ahora, después de Sodoma y Gomorra. Y lo que hace es entrega a la gente sus pecados. Él quita la restricción del pecado, quita la influencia de la verdad sobre ellos y se los entrega. ¿Y qué pasa cuando vives en una sociedad así? Escuchen lo que dice Romanos 1:29, dice que estaban llenos de todo tipo de injusticia, maldad,
codicia, malicia, estaban llenos de envidia, asesinato. Esto se está poniendo peor. Contiendas, engaños, malicias, son chismosos, calumniadores, odiadores de Dios. Esto es horrible. Altaneros, jactaciosos, inventores del mal. Y luego al final del verso 30, desobedientes a sus padres. Agarraron eso en el pecado potente de Romanos 1, asesinato, inventores de maldad. Si fuera a escribir un libro de historia de nuestra época, podría ser un título del libro, ¿verdad? Inventores del mal. Pero junto a eso, Dios dice que es igual de prepotente que los hijos sean desobedientes a sus padres. El trabajo de un niño es obedecer a sus padres. Y por cierto, no es solo una simple obediencia, no es un cumplimiento, sino que también incluye honrar o respetar a tus padres, porque Pablo continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Pablo está citando los 10 mandamientos y está señalando la realidad, hijos, de que es su trabajo hacer lo que sus padres dicen, pero también es su trabajo hacerlo de esa manera que sea respetuosa y humilde ante la autoridad de Dios y de sus padres. En otras palabras, hijos pequeños, niños, si mamá les dice que recojan sus juguetes y ustedes se enojan por eso y recogen sus juguetes, pero solo están poniendo en la caja de juguetes, tirándolos y quejándose mamá y papá todo el tiempo, no están haciendo su trabajo. Ustedes están cumpliendo, pero no están honrando. O adolescentes, si papá les dice, es el toque a las 10, el toque de queda y tiene que llegar a las 10 y mi papá me deja quedarme hasta la medianoche en los fines de semana, ¿qué tipo de papá tienes? Mañana tenemos iglesia. Y llegas a casa a tiempo, pero antes de irte estás chismoseando y quejándote de tu papá con tus amigos, todo lo difícil y qué tan estrictos son tus padres, qué difíciles. ¿Saben qué? No están haciendo su trabajo. No se trata solo de llegar a la casa a las 10, sino de obedecer y honrar la autoridad de tus padres. Y miren, incluso si no estás de acuerdo con tus padres, tienes que reconocer que hay un Dios y que Dios te ha puesto bajo la autoridad de tus padres. Y este es un tema importante porque si los hijos no aprenden a obedecer y honrar a sus padres, será muy difícil para ellos obedecer y honrar a Dios. Recuerdo que era un hombre joven, relativamente joven. Yo era un niño y mi papá dijo que hiciera algo y yo dije, ¿por qué? Y fue ¿por qué? Y fueron demasiado. No fue solo un por qué que tienen mucho demasiado. Yo había tenido suficiente y me dijo, hijo, tienes que hacer lo que te estoy diciendo que hagas porque yo lo dije. Y eso es suficiente. Y si no puedes aprender a obedecer cuando no entiendes el por qué, nunca aprenderás a obedecer a Dios cuando no entiendes lo que está haciendo. Bueno, hay un momento en claridad que me dio cuando tenía unos 9 años de edad que me quedó grabado toda la vida. No siempre sabemos lo que Dios está haciendo en su providencia, pero simplemente obedecemos, incluso cuando no entendemos, y obedecemos y confiamos en Él. Eso es lo que eso es lo que tienes que entrenar a tus hijos. Es posible que estés luchando con eso y tú podrías decir, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, de nuevo, Pablo no solo da el comando de honrar a sus padres, sino que también le da la razón por la que deben honrar a tus padres. Y María, antes de que termine de citar el mandamiento, agrega la declaración entre paréntesis. Este es el primer mandamiento con una promesa. Ahora, es interesante si realmente regresas, lees el decálogo de los segundos comandos, parece que tener una promesa, no hagas ninguna imagen grabada, y luego el Señor habla de que cómo castiga a los que rechazan, pero luego derrama su amor inquebrantable sobre los que los siguen. Así que hay una especie de promesa allí del amor inquebrantable de Dios si tú lo sigues. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí cuando dice el primer mandamiento con una promesa? Cuando parece que hay otros mandamientos que tienen promesas antes de este mandamiento. Bueno, no creo que Pablo está hablando de lo primero en el orden de los 10 mandamientos.
creo que está hablando de lo primero en la vida de un niño. En otras palabras, creo que lo que Pablo está diciendo es que usted necesita obedecer estos mandamientos porque es fundamental. Es de suma importancia en la vida de un niño aprender este tema de la obediencia y la sumisión. El primer mandamiento que su hijo necesita aprender es que si quieren ser bendecidos por el Señor, deben obedecer al Señor. Es fundamental que un niño aprenda a obedecer y a honrar a sus padres para que aprenda a obedecer y honrar el resto de los mandamientos de Dios. Si los padres se ayudan a sus hijos en ese sentido, si les ayudan a entender los beneficios de la obediencia, entonces lo que estás haciendo, estás preparando a tus hijos para una mayor calidad de vida, incluso una mayor cantidad de vida. Veámoslo allí en el verso 3. Estos son axiomas generales. Si vives una vida de sumisión al orden, al diseño, al orden y el mandamiento de Dios, verso 3, haces esto para que te vaya bien y para que vivas mucho tiempo en la tierra. Es peligroso vivir una vida de rebelión. El mundo nos dice que gratificante es vivir una vida de rebelión. La Escritura nos dice que es mortal vivir una vida de rebelión. Como padres debemos involucrar en nuestros hijos que la rebelión no es segura ni satisfactoria. Debemos enseñarles a obedecer y honrar a sus padres, aunque no sea por otra razón, para que aprendan la lección de obedecer y honrar algo más que sus propios deseos lujuriosos. Este es un tema fundamental, es de suma importancia. Tienes que enseñarle a tus hijos que no son el centro del universo. Necesitas enseñarle a tus hijos que sus deseos no son lo más importante en el universo. Tienes que enseñarle a tus hijos la virtud de la sumisión, porque ese es el trabajo de un niño. Hijos, tu trabajo en el hogar es obedecer y honrar a sus padres. Solía decirle esto a mis hijas cuando eran pequeñas: no podían hacer nada, eran inútiles, no hicieron cosas aparte de si tenían 3, pero no hicieron aparte, no estaban pagando la renta, no estaban haciendo nada, sino crear más trabajo para mí y para mi esposa. Y eso no me gustaba, así que les dije: este es tu trabajo. La Biblia dice que tienen que obedecer, así que vamos a empezar tu trabajo en nuestra casa. Estás aquí por nuestra alegría y nuestra paz. Tu trabajo es mantener la paz y el hogar. Así que cada vez que empiezan a salir, tu trabajo es aquí mantener la paz y la alegría en nuestro hogar. Y no lo estás haciendo y lo estás perturbando la alegría y la paz en nuestro hogar en este momento. Tienes que hacer tu trabajo. Ahora tienen otros trabajos, son mayores, lo cual, por cierto, solo como una nota, creo que en el penáculo de la crianza de los hijos para nosotros, quiero decir, además del bautismo de mis hijos mayores, pero el penáculo de la crianza de los hijos en nuestros lugares, tal vez algunos de ustedes tal vez lo van a ver más adelante y algunos de ustedes ya están en el penáculo de la crianza de los hijos. Al menos la crianza temprana para nosotros era el día en que nuestros hijos podían preparar su propio almuerzo, el día que podían ponerse sus propios zapatos, el día que podían abrocharse el cinturón de seguridad en el carro. Oh, qué buena sensación fue estar en el asiento del conductor y escuchar el clic de todos los cinturones. Casi me levantaba y empecé a cantar la doxología. Ya no tengo que subirme a la parte de atrás y hacerlo por mi propia cuenta. Entonces, a medida que crecen, tienen trabajos y roles más prácticos en la casa. Pero el papel fundamental de un niño en el hogar es la obediencia reverente. Es lo que Dios requiere de los niños. Pero entonces, el apóstol Pablo no lo deja ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo pasa de aquí a decir: bueno, aquí está el papel de los niños en el hogar, pero ahora, padres, este es su papel o su rol. El verso 4 dice: padres, no provoquen a sus hijos a la infancia, sino tráenlos a la disciplina y instrucción del Señor. Y específicamente los padres, porque está estableciendo que los padres son la cabeza del hogar, ¿verdad? Tiene la responsabilidad principal de asegurarse de que lo que suceda. Pero luego de la jefatura de los padres, esto también se le aplica a las madres también. Estos son principios generales para los padres, para ambos.
E incluso cuando consideramos la instrucción de Pablo aquí, solo una breve palabra pastoral. Creo que cuando hablamos de la crianza de los hijos es importante que todos podamos ser conscientes de nuestra crianza. Si yo dijera, sabes, no creo que estés creciendo en el Señor de la manera que deberías hacerlo, probablemente dirías, lo sé, ¿me ayudarías? Si yo viniera y dijera, sabes, creo que no está tu oración, tu tiempo de oración no está debería ser, y dice, yo sé, realmente estoy convencido de eso, debería mejorar en mi tiempo de oración. Pero si yo viniera a ti y te dijera, sabes, parece que hay algo de intenciones en tu matrimonio, veo algunos problemas en tu matrimonio, usted podría decir, no sabe ni la mitad de la historia, pastor. Pero por alguna razón, si yo fuera a ti y te dijera, y sabes, algo parece estar mal con el comportamiento de tus hijos y creo que podría haber algunos problemas en tu crianza. Me encantaría ayudarte con eso. Usted va a decir, estoy encontrando una iglesia, no puedo creer que el pastor se esté metiendo en mis asuntos. Tal vez no dirías eso, pero sería mucho más difícil para ti escuchar esto que incluso criticar tu matrimonio, ¿no es verdad? Por alguna razón los padres son propensos a acusar, ignorar, esconder e incluso avergonzarse por las luchas que pueden tener con sus propios hijos. Por alguna razón la tentación de ponerse a la defensiva es más aguda cuando se trata de nuestra crianza de los hijos que cualquier otra área de nuestra vida. Y por cierto, esto se aplica a los padres de los niños y también aplica a los padres que han criado a sus hijos hasta el final y están solos en su vida. Una de las grandes tristezas de mi corazón en cuántas veces he bautizado a un joven adulto que creció en un hogar cristiano, pero que era un hogar hipócrita. Sus padres no sabían manejar nada, así que vieron y se bautizaron a los 8 años y no sabía qué estaban haciendo. Y salieron y vivieron una vida mundana, pero el Señor los apoderó de ellos y los salvó y están en la iglesia y dice, pastor, ahora soy un nuevo creyente, quiero bautizarme. Y yo le digo, gloria a Dios, y trabajamos en el proceso del bautismo y nos reunimos y ellos regresan y me dicen, oh, mis padres están tan molestos por esto. ¿Tus padres son creyentes? Sí, ellos me criaron en la iglesia. Dijeron que fue bautizado a los 8, no necesito bautizarme nuevo. Y le trato de explicar que era un hipócrita. Le trataré de explicar que no era realmente creyente hasta que recientemente, pero están molestos por eso. ¿Por qué están molestos? ¿Por qué un padre adulto estaría molesto por algo así? Son conscientes de su propio liderazgo al permitir que sus hijos sean bautizados de esa manera siendo pequeños. Pensaron que sus hijos eran salvos y luego se equivocaron y ahora se avergüenzan de eso. Si alguna vez te encuentras en esa situación, padre, simplemente regocije que Dios está obrando en la vida de su hijo. Así que le daré esa ilustración para decir esto. Trata no solo de los padres jóvenes. En mi experiencia no hay área de la vida que sea más difícil de corregir que el área de la crianza de los hijos. Y sin embargo, al mismo tiempo no hay mayordomía más grande que la que tenemos con nuestros hijos. Por lo tanto, no podemos permitir un temor pecaminoso al fracaso nos prive de la gracia que necesitamos para permanecer fieles. Necesitamos dirección, corrección, pastoreo en estas áreas. Y el apóstol Pablo lo provee aquí mismo. Nos dice sus padres, esto es lo que no debe hacer. Y si lo estás haciendo ahora, deténgate. Y esto es lo que debes estar haciendo. Fíjate en lo que dice. Comienza diciendo, padres, no provoquéis a ira a tus hijos. Así que aquí Pablo le está estableciendo la autoridad de los padres y de los padres en particular sobre el hogar, pero ahora está poniendo límites en esa autoridad. Hay un límite a la autoridad que tienes como padre. Tus hijos tienen que honrar y obedecer, pero tú tienes que usar tu autoridad de tal manera que honrarte y obedecerte sea un beneficio para ellos también. Ellos no pueden hacer una distinción, pero tú debes hacer esa distinción. Pablo advierte específicamente aquí acerca de cómo un padre usa su autoridad cuando dice no provoques a ira a tus hijos. Y miren, lo que Pablo no está diciendo que sus hijos nunca deben enojarse. Tus hijos se van a enojar y cuando hagan no te rías de eso, es solo una berrinche. No, es solo una ira pecaminosa, sea amable, sea amoroso, sea
pero comienza a lidiar con eso desde ese momento. Siempre, esta es una nota. En nuestra casa siempre nos forzamos muchas palabras bíblicas para cuando describirlos a ellos cuando están haciendo algo. Nuestros hijos se meten en problemas por estar inquietos cuando se suponía que estar tranquilos. Nuestros hijos reciben instrucciones y a veces de disciplinarlo lo disciplinamos en tener autocontrol. No castigamos a nuestros hijos por ser chismosos. Lo castigamos por el chisme y por las calumnias. Tratamos de asegurarnos de que están usando conceptos y términos bíblicos para que nuestros hijos vean la autoridad de lo que estamos haciendo viene directamente de la palabra de Dios. Y cuando haces eso, a veces tus hijos todavía se van a enojar. La pregunta que usted como padre tiene que hacerse es, ¿lo estoy provocando pecaminosamente a la ira? ¿O es un enojo únicamente por la responsabilidad de este momento, de la confrontación? ¿Estoy provocando a mi hijo a la ira? De hecho, Colosenses 3:21 dice, padre, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Es entonces cuando los patrones de provocación conducen el desánimo a sus hijos. No quiere eso. Y creo que la mayoría de las veces como padres no nos proponemos provocar intencionalmente a nuestros hijos. Tienes que ser un poco, tener cuidado en eso y intencionalmente voy a hacer que la vida de mi hijo sea miserable. No, hay gente malvada que podría hacer eso. Es un abuso infantil. Es un pecaminoso, es un mal usado de la vida. Pero a menudo como creyentes, al igual que nosotros, desarrollamos patrones impíos en el hogar. Y lo siguiente que sabemos es que somos desalentando a nuestros hijos y lo estamos provocando la ira. Y es importante porque siempre debemos ir un paso atrás y evaluarnos para asegurarnos de que no estamos haciendo eso. Y creo que hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, tengo una lista. Cada vez que predico, la gente le encanta la lista. No sé qué está la lista de moscas. Si tienes, por cierto, esta lista está en el libro de la iglesia que le está dando. Es una lista vergonzosa. Es un tapón por el libro, pero no es vergonzosa porque regalaron el libro. Así que no porque lo tenga que comprar, sino que esta lista de una forma diferente. Los padres involuntariamente hacen provocar a sus hijos. Está en el libro que la iglesia le está dando. Pero quiero darles algunos ejemplos del tipo de provocación en la que puedes caer fácilmente. El tipo de cosa que provocaría la ira de tus hijos. Un ejemplo sería lo que llamaría paternidad orgullosa. En otras palabras, si siempre tienes la razón, nunca admites errores y nunca confiesas pecados, ¿crees que eso podría provocar la ira a tus hijos? Sí, porque a veces te equivocas y muchas veces pecas y cometes errores. Y entonces, si tú siempre tienes la razón y tus hijos nunca tienen la razón, eso va a provocar ira. O una obvia es que sabes que provocarías a la ira a los niños. Crianza enojosa de los padres. Palabras pecaminosas, impías, acciones egoístas, solo respondiendo a sus hijos cuando su comportamiento le incomoda a ti y luego te enojas por eso. A veces miro y veo a los padres que ya sabes, los niños hacen durante estos 15, 20 minutos y ellos lo ven y no hacen nada, pero en el momento que molesta, de repente se enfurecen por ello. Y eso lo estaba viendo por 20 minutos y ahora es que vas a lidiar con ello porque ya llega un punto donde estás enojado. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo he tenido hasta aquí, yo he tenido suficiente? Bueno, entonces no se trata del estándar, se trata de mí, lo que puedo yo soportar, estoy molesto ahora. Eso no les ayuda. En otra provocación sería la crianza inconsistente. Si un día un niño no se mete en problemas por algo y la próxima vez se mete en problemas por lo mismo, por la misma cosa, ¿cree que sería frustrante para un niño? Si fueras a trabajar y hicieras tu trabajo de una manera y nadie dijera una palabra al respecto, hiciera ese trabajo de la misma manera durante meses y meses y pasar, está bien, estoy haciendo un trabajo y luego el siguiente día el mismo jefe viene y te grita por lo que estás haciendo el trabajo, eso te va a enojar. Bueno, cuando eres inconsistente en la forma en que diriges a tus hijos, eso va a crear ira en tus hijos, enojo en tus hijos. Lo mismo ocurriría con lo que yo llamaría la paternidad controladora.
Cuando estás constantemente manejando microscópicamente los detalles acerca de las preferencias, eso es una frustración para ellos. Recuerden, padres, que es nuestro trabajo transmitir la verdad de Dios a nuestros hijos, no nuestras preferencias a nuestros hijos. Cuando se trata de la música que escuchan mis hijos adolescentes, el estándar no es lo que me gusta, lo norma es la norma de Dios o el estándar de Dios, porque escuchan algunas cosas que no me gustan. Pero si yo dijera esto apesta y porque apesta no se te permite escucharlo, eso frustraría a los niños, sí, por supuesto. Ahora, si yo les digo, mira, esto es impío, esto es pecaminoso, ustedes no pueden escuchar esto si se enojan por eso, pero al mismo tiempo lo que quiero que controlar es de acuerdo no a mis preferencias. Tú te frustrarías si lo hicieran contigo de esa manera, por supuesto, los niños se van a frustrar por eso. Otra forma que puede provocar a los hijos a ira es que los llamaría una crianza débil. Si constantemente cedes a tus hijos, si tus hijos saben que todo lo que tengo que hacer es sobrevivir a mamá y voy a tener lo que quiero, vas a tener el hijo más miserable que esta tierra haya visto jamás, porque lo que estás haciendo es enseñar a ese niño, mira, eventualmente te sales con la tuya y obtendrás lo que quieres, solo aguanta. Pero aquí es el problema, eso no va a funcionar en la vida real. Con el tiempo tus hijos encontrarán una situación en la que no van a obtener lo que quieren y ni siquiera van a saber cómo responder a ello. Así que van a estar en un estado de miseria. Una crianza débil, y saben, justo aquí aquí le estoy dando una lista y está simple llorando porque no quiere lo que tiene. Esto es un corto plazo de una herida hemorrágica de un niño de esa actitud. Del mismo modo, pero en el sentido opuesto, otra fuerte provocación de la paternidad, lo que llamaría la paternidad excesiva de reactiva, constantemente haciendo cosas grandes de algo pequeño. Existe un estándar, sí, nuestros niños van a cumplir siempre el estándar, no, y cuando ellos no hacen el estándar, no simplemente deja que pase. Quiere ser un padre que no hace una crianza de drama. Y la forma bíblica de decir que es que quieres decirlo, lo que quieres es que tener un hogar estable. Si constantemente estás reaccionando de forma exagerada a todo, si estás constantemente haciendo una montaña de un gran arena, acabas de derramar un vaso, porque tú nunca me escuchas a mí, porque estás regenerado, no tienes control de sí mismo, eres un pecador. No, tal vez simplemente derramaron algo. Quiero decir, derramó cualquier cosa, eso puede pasar con el tiempo. Debes asegurarte de que estás respondiendo a ellos de manera apropiada. En otra de la lista que sería la paternidad perfeccionista, exigiendo a tus hijos que no se equivoquen, que no tenga paciencia con ellos. Vaya, eso va a crear un largo plazo de amargura en ellos o también crianza comparativa. Te vas a comparar los padres con otros, con los sobrinos, con los primos, o te vas a comprar con los hijos de los otros en la iglesia. No puedo creer que te comportes de esa manera en la iglesia. ¿Viste la forma como esos niños se portan? Ellos niños de esos otros padres son hermosos, ellos son angelitos y ustedes son horribles. ¿Qué están haciendo en ese momento cuando comparas? ¿Te gustaría que tu cónyuge hiciera eso y que tú vayas a tu casa? Esposos, ¿le gustaría que tu esposa le dijera, no puedo creerte? Eres un marido distraído y por cierto, no has visto que está problema, no has visto este otro esposo de la esposa y eso te va a molestar. Su esposo se salía de la autopista solo con ese comentario. Pero aquí nos encontramos diciendo cosas de ese mismo tamaño a nuestros hijos. Otro, provoca a sus hijos para que se enojen con los padres complacientes. Si estás disciplinando a tus hijos porque te preocupa lo que otras personas pensarán de ti, tus hijos lo saben. Por ejemplo, si tus hijos hacen cosas y dicen cosas en casa y salen y no les pasa nada y tú te ríes de ellos y vienes a la iglesia y le dices y hace una broma y dice, ¿dónde escucharon eso? Tus hijos dirían, papá, es un hipócrita. Él solo está diciendo eso para verse bien frente a la gente de la iglesia. ¿Crees que eso va a engendrar resentimiento en su corazón? Seguro que sí. U otra es la crianza manipuladora.
Obligar a tus hijos a obedecer a través de medios impíos, empleando tácticas emocionales en sus hijos para tratar de que hagan lo que usted quiere que haga. No manipules a tus hijos. Tienes niños pequeños, no los manipules. Eres más grande que ellos. Solo haga lo que deben hacer usando tu autoridad. Pero no quieres quieres que se manipulen y empezar a sentir lo que entonces manipulando ellos lo van a ver. ¿Y qué tal esté? ¿Sabes qué puede enojar a tus hijos? Los padres distraídos. Ya saben, no sé qué podría traerlos a hoy en día, no sé cómo llevarán, que tienen un teléfono todo el tiempo y una pantalla que está mostrando estos videos y todo lo que están viendo y constantemente reciben mensajes de texto aquí y allá. Qué tan frustrante para un niño tratar de tener una conversación significativa con sus padres de los problemas de la vida y con mamá y papá, y ellos están mirando la pantalla y viendo el trabajo y ellos simplemente no le prestan atención, solo dicen Otro. Y la lista muy larga, no voy a pasarla toda. Dijiste la iglesia la iglesia dice que terminamos a las 2, ¿verdad? La gente se pone nervioso, Pastor Daron. No voy a pasar toda la lista, pero aquí hay otros que vamos a ver y que veo mucho. Está tratando de ser un padre bien, está tratando de ser una familia seria. Tenga cuidado con eso. No seas un padre sin alegría. Siempre hay formas de crecer, siempre hay formas en las que podrías trabajar, siempre hay necesidad de crecimiento, por supuesto. Pero asegúrate de tomarte el tiempo para estar alegre por lo que Dios está haciendo en lugar de preocuparte constantemente por lo que hay que hacer. Haz que tu familia sea un lugar donde la gente se ría en tu hogar. Haz tu familia un lugar donde la gente se regocije. Haz tu familia un lugar donde la gente sea feliz. Si eres solo un triste cristiano todo el tiempo amargado, eso solo engendra descontento y enojo en la vida de un niño. No sea un padre sin gozo, sin alegría. No seas un padre hipócrita, no seas un padre rencoroso, no seas un padre temeroso. Eso es frustrante para los niños, la verdad. Oh, mamá, quiero que hagas esto. ¿Sabes qué? Probablemente moriré si lo haces. No, no puedo hacer eso. Mamá, solo quiero ir a regresar al correo. No sabe lo que cuando alguien va a pasar en la vía. En algún punto tienes que confiar en el Señor, padres. ¿O qué tal crianza crítica? Padres, si la única interacción que tienes con tus hijos es solo criticarlos, ser crítico, no lo hiciste esto, no deberías haberlo hecho de esta manera. Tienes que incorporar otras oportunidades para comunicarte con tus hijos. Se trata de ánimo, se trata de lo que ellos están interesados y se trata de su vida y entenderlos a ellos. Quizás peor de todo sería una paternidad sin evangelio. En otras palabras, eres padre, eres muy diligente en mostrarle la estándar de Dios y muy diligente en mostrarle los pecados de Dios, pero nunca llega al hecho de que Dios ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Mira, podríamos ocurrir más formas, pero este es el punto. Como padres debemos tener cuidado con el mal uso de nuestra autoridad de tal manera que provoquen y desanimen a nuestros hijos. No debemos hacer eso, lo que deberíamos hacer, bueno, brevemente Pablo lo dice aquí. Debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y la palabra criarlos en realidad es la misma palabra que el apóstol Pablo usó para los esposos con sus esposas, y es la palabra traducida anteriormente: aliméntenlos, nútrenlos, provéenle todo lo que necesitan para llevarlos a la madurez, tanto la madurez física como la madurez de la vida, y la madurez de la vida y la madurez espiritual también. Dales lo que necesitan. Dice, ¿cómo lo hacemos? Dice, bueno, a través de la disciplina. La palabra disciplina aquí es la palabra de entrenamiento. Necesitas entrenar a tus hijos de manera proactiva. Hay que enseñarles la disciplina, hay que enseñarles para la vida, entrenarlo para la vida. Mamá, si estás cansada de hacer todos los días de tu vida, enséñale a tu hijo cómo hacerlo por ellos mismos.
Entrénalos. Dejamos eso, creará más trabajo para mí. Es más fácil de hacerlo a mí. Es muy fácil hoy hacerlo a ti, pero parte de tu trabajo es capacitarlos de manera proactiva. Ellos proactivamente disciplinarlos, entrenarlos, pero también hay que responder de forma reactiva. Tiene que haber consecuencias en el hogar. Proverbios 9:9 dice, disciplina a tu hijo y él te dará descanso, él deleitará tu corazón. Lo contrario de eso es cierto, si no disciplinas a tu hijo no tendrás descanso y tendrás una gran consternación en tu corazón. Tienes que educar a tus hijos. Eso es lo que significa la palabra disciplina aquí. Pero también debes instruirlos. Me encanta la forma que escribe el apóstol Pablo aquí. Ustedes saben, ustedes están en la iglesia. Pablo no escribió en inglés, ni siquiera en el inglés de la King James. Él escribió esto en griego y el griego que lo usa esta gran palabra que destroza, que mencione y hace. Es una palabra que es un poco difícil y se ve un poco complicada. Son dos palabras. Es la palabra que dice mantiene dos y la otra palabra diezmarse, lo que significa ponerlo en lugar. Lo que tiene que hacer es poner a tus hijos a pensar en el lugar correcto. Lo que tienes que instruirlo de tal manera que les proporciones una visión del mundo a través de la cual juzgar toda la cosa, le provee sabiduría para la que puedan vivir su vida. De hecho, esto sería para otro mensaje, pero déjame decirlo brevemente. Papá, uno de los mejores regalos que le puedes hacer a tu familia es el regalo de la claridad. Claridad. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones en la que, hombre, nunca que tuviera que pedir ayuda? Bueno, déjame llamar a papá que él me puede ayudar. Algunos de ustedes están aquí, papá se ha ido, tu papá está con el Señor y piensan, hay momentos en mi vida en la que desearía llamar a papá. Él sabría cómo resolver esta situación. Uno de los mejores regalos que le puede dar como padre a tu familia es el don de la claridad, el don de la instrucción clara. Dale a tus hijos suficiente verdad que sepan qué creer y por qué deben obedecer. Mira, se podría decir mucho sobre estas cosas. Pero estas cosas reconocemos que la paternidad fiel es un trabajo agotador, ¿no es verdad? Y sin embargo, incluso de todo este trabajo arduo, incluso de toda esta protección que te estamos tratando de brindar a nuestros hijos de la cultura ambiesora, detrás de todo esto tenemos la promesa de la gracia de Dios para hacerlo. Supongo que estás aquí porque quieres ser fiel en estas áreas. Bien, sean fieles. Pero asegúrense que están confiando en el Señor. Y no olvides que no fuiste criado por padres perfectos. Pero el Señor aún te llevó a donde estás aquí. ¿Buscas ser fiel? ¿Reconoces tu rol en el hogar? Es para asegurarse de que estás entrenando a tus hijos. Usted reconoce que la función de sus hijos en el hogar es aprender obediencia y reverencia. Entiendes estos roles y luego oras y pides al Señor y su gracia. Y cuando le pedimos la gracia al Señor para hacer las cosas a su manera, sabemos que Él nos proveerá abundantemente con esa gracia. ¿No es verdad? Y esa es la esperanza que tenemos. La esperanza que el Señor sea bondadoso con nosotros y la esperanza que el Señor sea bondadoso con nuestros hijos. Ese es nuestro corazón, esa es nuestra oración y creo que incluso ahora, mientras terminamos, prepararnos para esa misma cosa. Oramos, Señor, te damos muchas gracias por la instrucción en nuestra área y oramos para que nos ayudes a ser fieles. Oro por los niños de esta congregación, oro para los niños, jóvenes y adolescentes que tengan en su edad temprana, aprendan obediencia reverente y oramos, Señor, por los adolescentes y los que están en esta cúspide de la juventud. Señor, que ya que están en este nuevo tiempo de transición y creciendo en sus propios pensamientos, Señor, ayúdalos a aplicar las prácticas de estos mandamientos en sus propias vidas. Señor, también por los padres y las tareas que les has dado. Señor, que seamos encontrados fieles por tu gracia y que sigamos siendo
bondadosos y amables con nosotros. Seas amable con nosotros y oro por esta congregación, Señor. Señor, te doy la gracia por los santos que has reunido aquí. Oro para que los bendigas, oro por los ancianos que fielmente han liderizado esta iglesia y damos gracias por mi amigo el pastor Darodano. Gracias por la forma como está usando Luzón mi vida. Le agradezco la forma como es un ejemplo, un pastor ejemplar en su propio hogar para su esposa y sus hijos que tanto ama. Y Señor, te agradezco por su poderoso ministerio de predicación y pastoreo aquí, que continúes bendiciendo y usando a mi hermano en esta iglesia. Oro todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.